Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y estamos de vuelta un año más aquí en Campo Psicoanalítico para traerles a ustedes algo de contenido en este canal sobre psicoanálisis, algo de material para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar específicamente de un caso clínico que podemos encontrar en el seminario 1, el cual se llama o se titula El Lobo, el Lobo. Es un caso que justo está en la parte de lo imaginario, ¿no? En esta tópica de lo imaginario que Lacan va a ir desarrollando en este seminario. Y bueno, en realidad el caso es de una analista que, si bien es no nada más parte del seminario, es decir, estudiante de Lacan, también es una analizante de Lacan. Y bueno, ella se llama Rosine Lefort, ¿no? La cual va a traer este caso interesante, ¿no? Sobre un chico que se llama Roberto, ya después da el nombre, pero el caso lo titula El Lobo, el Lobo. Entonces, el día de hoy vamos a contar este caso. Me gustaría que en los comentarios pongan algunas cosas que les parezcan interesantes, ¿no? Les recuerdo también que pueden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para no perderse ninguno de los videos. También pueden suscribirse a Patreon para en la lectura justamente del seminario 1. Ahorita tenemos un grupo de estudio en el cual estamos trabajando en él. Vamos justamente en la clase 8, así que si quieres saber más de esto, puedes suscribirte a Patreon. También puedes obtener supervisiones tanto grupales como individuales y mucho más material. Así que suscríbete, no te quedes fuera. Y vamos a comenzar entonces el día de hoy con el caso de El Lobo. Primero que nada vamos a dar como un poco la ficha técnica, si lo quieren pensar así, del lobo, reduciendo algunas cosas. Por un lado, el padre es ausente, ¿no? Es desconocido básicamente en realidad. Por otro lado, la mamá es internada por paranoia desde que él tiene alrededor de 5 meses. Entonces, Roberto es un niño abandonado básicamente por la familia, por su madre, por cuestiones médicas y por su padre, por pues quién sabe dónde quedó, ¿no? La madre, cuando está con él, se le olvidaba alimentarlo, ¿no? Se le olvidaba cuidarlo. Y bueno, Roberto estuvo desde los 5 meses de casa en casa, ¿no? Estuvo de casa en casa errando por todos los sitios posibles y no había un lugar en donde quedarse exactamente, ¿no? Debió ser internado también a los 5 meses por hipotrofia y desnutrición también. Así fue enviado al hospital, en donde fue aislado y alimentado con sondas por su anorexia, ¿no? Por la anorexia que presentaba, no porque él tuviera como este malestar por él mismo, sino más bien por esta falta de alimentación. Bueno, fue alimentado con sonda y fue aislado. Sale a los 9 meses del hospital y pasa 2 meses justamente con la madre, ¿no? A los 11 meses es otra vez diagnosticado con desnutrición. Unos meses después fue de nuevo abandonado. Y hasta los 3 años cambió de casa en casa nada más 25 veces, ¿no? Imagínense lo fuerte que es para un infante, ¿no? El diagnóstico en el médico, ¿no? En el hospital, es que tiene una parapsicosis no tan definida. Y bueno, quien toma el tratamiento entonces es esta analista que nos va a estar contando, ¿no? Lefort, la señora Lefort, la cual nos va a ir contando sobre el caso de El Lobo. Y nos los va a ir contando bastante interesante y bastante bien, ¿no? Nos va a ir contando como estas primeras entrevistas, estas primeras nociones que tiene de Roberto, y después nos va a ir hablando del tratamiento. Entonces, podemos decir que al inicio del tratamiento, en estas primeras sesiones, puede notar un buen estado físico, entre comillas, ¿no? Tanto de estatura como de corporal. También nota una marcha pendular, ¿no? O sea, como que se mueve de lado a lado Roberto cuando camina. Poca coordinación en realidad. También una hiperagitación constante, ¿no? Todo el tiempo está como
Entonces imagínense un niño como así, ¿no? Parecía, incluso cuando lo lees, parece un niño primitivo. Ausencia del habla, pero de un habla estructurada principalmente. No es que no diga palabras o que no sepa hablar. De hecho, justamente, y lo van a ver más adelante, por qué el caso lo titula El Lobo. Porque sí tiene lenguaje, pero no es estructurado, ¿no? Entonces dice como cosas muy separadas, no puede estructurar bien una oración, por ejemplo, ¿no? Hay gritos fuertes constantemente, también hay risas guturales y discordantes con las cosas, ¿no? Solo sabía decir, ella menciona, el lobo. O sea, cuando pasaba algún evento, él gritaba el lobo, ¿no? El lobo, el lobo. Entonces, justo por eso lo titula esta analista como el lobo, el caso de Roberto. Por otro lado, es hiperactivo, con movimientos bruscos y desordenados también. Con los adultos suele estar hiperagitado y sin contacto, o sea, siempre como los desvía, siempre trata de no verlos, ¿no? Lo mismo con los niños. Suele ignorar a los niños, pero si es que lloran o gritan, le daba una crisis convulsiva sin convulsión como tal, ¿no? O sea, una crisis convulsiva en el cuerpo, pero no terminaba por convulsionar totalmente. Se volvía peligroso incluso Roberto, ¿no? Se volvía más fuerte de lo común y agredía a los otros niños, ¿no? Y los intentaba estrangular en muchas ocasiones. Entonces era un niño bastante complicado. Tuvo que ser aislado por eso mismo y no solía demostrar ninguna emoción aparentemente, ¿no? Más que, o sea, si lo pensamos bien, solo esta cuestión de la agresividad. Bueno, el primer año del tratamiento, nos los va contando justamente Lefort. Entonces la primera parte del tratamiento puede ver justamente Lefort a Roberto como lo que acaba de describir. Todo esto que acabo de describir es lo que ve el primer año de tratamiento, ¿no? Ella recibía agresiones por parte de Roberto, ¿no? Arrojaba cosas sobre ella, arrojaba no solo objetos, sino también heces, orina, ¿no? Entonces es difícil, supongo, ¿no? No se acercaba al biberón, ¿no? Solo lo soplaba, esto es importante y lo vamos a ver un poco más adelante. Intenta cortarse, el Bibi Macker justo frente a otros niños, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos, cómo se comportaba justo frente a otros niños. No se sabe bajar las escaleras, por ejemplo, y en una tonalidad baja, en ocasiones dice como mamá, ¿no? Mirando hacia el vacío, así como están las escaleras, él se para en las escaleras y viendo al vacío dice mamá. Y bueno, básicamente en el primer año es lo que podemos ir anotando, lo que también ella nos cuenta, ¿no? Pero en el segundo año de tratamiento comenzó a exponer que era para él el lobo, ¿no? Ahí es donde Lefort llega a notar o a entender por qué el lobo, ¿no? ¿Qué pasaba con el lobo? ¿Por qué gritaba el lobo? Entonces dice, un día, en la página 147 del seminario 1, un día, dice, comenzó tratando de estrangular a una niña que yo tenía en tratamiento. Hubo que separarlos y ponerlo en otra habitación. Su reacción fue violenta, su agitación intensa. Debía acudir y volver a traerlo a la habitación donde vivía habitualmente. En cuanto llegó, aulló el lobo y comenzó a tirarlo todo por la habitación, que era el comedor, alimentos y platos. Los días siguientes, cada vez que pasaba ante la habitación donde había sido llevado, aullaba el lobo. Los cambios de lugar, de habitación, eran para él una destrucción, ya que había cambiado sin parar de tantos lugares como de adultos, ¿no? O sea, como les había contado, cuántas veces este niño no cambió de lugar, de estancia, ¿no? También de cuidadores, entonces estuvo de casa en casa y bueno, obviamente los cambios de habitación, los cambios de lugar hacían estragos justamente en Roberto, ¿no? Roberto había por fin tomado el biberón. Aquí tomen en cuenta algo, tanto los cambios de lugar como el biberón, como las heces, son algo importante dentro de este caso. Menciona entonces, Roberto había por fin tomado el biberón. Recuerden que no lo tomaba. Un día fue a abrir la puerta y tendió el biberón a alguien imaginario.
Cuando estaba solo con un adulto en una habitación, seguía comportándose como si hubiera otro niño a su alrededor. Roberto tendió el biberón, volvió a arrancarle la tetina, como el chuponcito, ¿no? Hizo que yo lo volviera a colocar, tendió nuevamente el biberón hacia afuera, dejó la puerta abierta, me volvió a la espalda, tragó 2 sorbos de leche y frente a mí arrancó la tetina. Echó la cabeza hacia atrás, se inundó de leche y vertió el resto sobre mí. Qué difícil de haber sido, ¿no? Salió presa de pánico, inconsciente y ciego. Tuve que recogerlo en las escaleras por donde empezaba a rodar y en ese momento tuve la impresión de que había tragado la destrucción, dice, y que la puerta abierta y la leche estaban ligadas. Entonces, imagínense qué complicado. Digo, no sé si ustedes, y si es así, compártanlo en los comentarios, ¿no? No sé si ustedes hayan trabajado con niños con estas condiciones, que supongo que ha de haber sido bastante retador para Lefort trabajar con un infante de esta forma, ¿no? Pero bueno, en fin, este niño, como podemos ir viendo, hay una gran importancia entre, como les decía, el biberón, las heces, la leche, la destrucción, ¿no? Porque si hay algo que haces todo el tiempo es destruir las cosas, y los cambios de lugar, ¿no? Entonces, bueno, la intensidad emocional, dice Lefort, evidenciaba un gran temor. La última de estas escenas aclaró la relación que para él existe entre la defecación y la destrucción de los cambios. Por los cambios, perdón. Siempre, bueno, regularmente, mejor dicho, Roberto defecaba en las sesiones, ¿no? Al lado de Lefort. Menciona que en una ocasión, justamente, él había defecado y justo en el orinal, en la basinica, mientras elogiaba unas páginas del libro, ¿no? Así como si estuviera leyendo una revista. Y luego oyó un ruido por fuera. Oyó que alguien venía y lo que hizo fue asustarse y llevar la basinica a donde estaba la puerta. A donde estaba la puerta, pero vecina, que era donde había llegado alguien. Alguien había llegado a la otra habitación. Entonces lo que hizo Roberto fue salir de esa habitación y dejarla en la otra, regresar y decirle a Lefort, el lobo, ¿no? Gritando con mucha fuerza. Y dice Lefort, tuve la impresión que era un rito propiciatorio, era incapaz de darme sus heces. En cierta medida sabía que yo no le exigía. Fue a ponerla afuera, sabía que iba a ser botada, o sea, destruida. Le interpreté entonces el rito, ¿no? O sea, dice Lefort que ella le interpretó, que él sabía que iba a ser destruida pues sí, básicamente las heces iban a ser desechadas, ¿no? Entonces fue y las dejó en otro lugar. Comenzó entonces a ser agresivo conmigo, dice Lefort, como si al darle permiso para poseerse a través de esa hece de la que podía disponer, yo le hubiera dado la posibilidad de ser agresivo, ¿no? Entonces, cuando ella interpreta esa parte de las heces y de ella no exigirle esas heces, como para, vamos a decirlo así, como si Lefort no le dijera dámelas porque ya las tiro, ¿no? Él empezó a ser agresivo con ella. A partir de ese día ya no creyó obligado a hacer del baño en las sesiones, ¿no? Empleó sustitutivos simbólicos, por ejemplo, como la arena. Entonces pasó de las heces a la arena. Ya no hacía del baño en la sesión, pero sí jugaba con arena, por ejemplo. Tenía una gran confusión entre él mismo, los contenidos de su cuerpo, los objetos, los niños, los adultos que lo rodeaban. O sea, no distinguía exactamente el uno de otro, ¿no? Sus estados de ansiedad, de agitación, se hacían cada vez mayores. Entonces vean ahí algo interesante que suele pasar en algunos tratamientos, ¿no? Principalmente con niños, que es como, de alguna manera, los toman en un estado, vamos a ponerlo así, y de repente puede comenzar a empeorar la situación. Pero para después, bueno, ya caer e ir mejorando, ¿no? Pero no digo que sean todos los casos, en este caso sí se ve. Entonces lo que pasa con Roberto es que empieza a como que exacerbarse todo lo que ya estaba por ahí, ¿no? Algunas cosas, es en especial la agresividad. Después nos dice, en ese momento fue a abrir la puerta y volvió con el rostro convulsionado de miedo, en una de las ocasiones, ¿no? Cogió el biberón
que estaba en el orinal y lo rompió, ensañándose con él, hasta reducirlo a ínfimos pedacitos. Después lo recogió cuidadosamente y lo hundió en la arena del orinal. Se hallaba en tal estado que tuve que llevarle abajo, sintiendo que ya no podía hacer nada más por él. O sea, ya ahí Lefort se estaba dando por vencida. Se llevó el orinal. Un poco de arena cayó al suelo, desencadenando en él pánico inverosímil. ¿Qué se imaginan, no? O sea, piénsenlo un poco. Sus heces, que después como justo pasan como metáfora a la arena, y cuando la arena se cae, él empieza como a tener mucha ansiedad. Entonces, un pánico inverosímil, dice. ¿Qué imaginan ustedes que significa eso, no? Y decíamos que hace un momento que él no distinguía entre él, sus heces y otros objetos, ¿no? Entonces, bueno, se vio obligado a recoger hasta la más mínima pizca, como si fuera un pedazo de sí mismo. Sabía que ustedes también le iban a atinar, ¿no? Y aullaba el lobo. No pudo permanecer en la colectividad, no pudo soportar como mucho, ¿no? Porque en esa ocasión estaban con otros niños. No pudo soportar que ningún niño se acercara a su orinal. Por lo tanto, entonces Lefort comenzó a dar cuenta de por qué gritaba el lobo. El lobo era Roberto. Y no solo el lobo, ¿no? Sino también todos los objetos que ponía en el orinal, incluyendo también lo que hacía con el biberón y la leche. Ajá. Dice, para él todos los contenidos estaban unidos en el mismo sentimiento de destrucción permanente de su cuerpo, el cual, por oposición a estos contenidos, representa el continente, cuyos pedazos fueron enterrados entre esos contenidos destructores, ¿no? Entonces ahí podemos tener una primer fase del tratamiento. Cómo comienza a construir Lefort junto con Roberto el significante lobo, por ejemplo, ¿no? Cómo está vinculado con otros lugares, como el mismo, como la arena, como las heces, la tetilla y más, ¿no? Entonces, bueno, en la segunda fase del tratamiento, la primera es entender qué es el lobo, ¿no? La segunda, en ese momento, mis precipitaciones tendieron sobre todo a diferenciar los contenidos de su cuerpo, mis interpretaciones, perdón, fueron a diferenciar los contenidos de su cuerpo desde el punto de vista afectivo, ¿no? O sea, lo que ahí comenzó a hacer Lefort fue tratar de diferenciar entre él y algunos objetos, ¿no? Dice, toda mi actitud fue mostrarle la realidad del orinal que seguía existiendo después del vacío de su pipí, así como él, Roberto, permanecía después de haber hecho pipí, así como el grifo no era arrastrado por el agua que corre, ¿no? O sea, Lefort comenzaba a hacer ciertas interpretaciones y ciertas señalizaciones en función de que cuando él orinaba o cuando defecaba incluso, eso que salía de él no era él, y aunque eso se fuera, él seguía estando ahí, ¿no? Algo que no podía pensar Roberto. A través de estas interpretaciones y de mi permanencia, ojo ahí con la permanencia, Roberto introdujo progresivamente un lapso de tiempo entre el vaciado y el llenado, hacia el día en que pudo volver triunfante con un orinal vacío de sus brazos. Gran triunfo para Lefort, ¿no? Era visible que había adquirido idea de la permanencia de su cuerpo. Lefort comienza a plantear o a jugar con esa palabra del exorcismo, ¿no? O lo poseído que puede estar. Y entonces dice, exorcizó conmigo el vacío del orinal, así como el momento de desvestirse. Mi pertenencia había convertido la leche en un elemento constructivo, ¿no? Comienza entonces a poderse separar de algunos objetos. Si lo pensamos entonces, la ropa también era para Roberto una extensión de él mismo. Bien, ahora pasemos a una siguiente fase. Fui yo quien se convirtió en el lobo, dice Lefort, ¿no? Aprovecha la mínima construcción que ha logrado para proyectar en mí todo el mal que había bebido y de cierta manera recupera la memoria. Así podía volverse progresivamente agresivo. Luego de estar agresivo conmigo, trata de destruirse. Trata de romper el biberón que lo representaba. Recuerden que el biberón también es parte de él, ¿no? Entonces imagínense.
pasa de... en una primera etapa, Roberto no puede diferenciarse de los objetos. Cuando lo logra, entonces ahora quien es el lobo es la analista Lefort. Lefort también es el lobo y entonces comienza a ser agresivo con ella. En ese momento me hizo jugar el papel de la madre que lo hambreaba, ¿no? Justamente esa idea en donde su madre misma no le daba de comer. Me obligó a sentarme en una silla donde tenía su vaso de leche para que yo lo volcase, privándoselo así de su alimento bueno. Se puso entonces a aullar. El lobo toma la cuna y el muñeco, los arrojó por la ventana, se volvió contra mí y con gran violencia me hizo tragar su agua sucia, gritando el lobo, fuerte, ¿no? Este biberón representaba el alimento malo y remitía a la separación de su madre, que lo había privado de alimento, y a todos los cambios de lugar que se había obligado a soportar. Entonces, paralelamente me hizo jugar otro aspecto de la madre mala, la que se va. Una tarde me vio salir de la institución, al día siguiente reaccionó, aun cuando me había visto irme con otras veces, sin ser capaz de expresar la emoción que podía sentir. Ese día hizo pipí encima mío en un estado de gran agresividad y también de ansiedad. La pone a esta analista en ese lugar, ¿no? Pone a Lefort en esas dos posiciones, como esta madre que abandona y esa madre que también mata de hambre, ¿no? Ahora bien, como por otro lado, si lo vamos pensando como todas estas lugares en donde va poniendo a Lefort, es por un lado el lobo, o sea, pasa de él ser el lobo a ella ser el lobo, y también es la madre, ¿no? Cosa que si lo vamos pensando, tampoco diferenciaba muy bien, ¿no? Dice entonces: yo era el lobo. Roberto me separó de él durante una sesión encerrándome en el cuarto de baño. Después volví a la habitación de la sesión, solo subió a la cama vacía y se puso a gemir. No podía llamarme, y era preciso, sin embargo, que yo volviese, pues yo era la persona permanente. Dice, por primera vez en una sesión, extendió sus brazos cuando ella regresa a la habitación y se hizo consolar. Entonces pasó, vamos a ponerlo así, como que puso a prueba a Lefort, como en esta madre mala que mata de hambre, como en esta madre que abandona, y la prueba, vamos a decirlo así, como la prueba extra, fue cuando la encierra en el baño, él se va a la cama para llorar, y entonces ella tiene que ir por él, necesariamente, para que él pueda extenderle los brazos y hacerse consolar, ¿no? Y esto da paso a la siguiente fase del análisis, ¿no? La construcción del propio cuerpo, dice Lefort, del ego body. Hasta entonces no había podido realizar, ¿no? Roberto debía construirse, ser justamente una persona aparte de todos estos otros objetos. Y ahí es a donde se dirige esa fase de análisis que empieza a ser esta analista Lefort, ¿no? Va a pasar como veníamos mencionando, ¿no? Al principio sus intervenciones eran para entender un poco qué pasaba en el caso, descubre que el lobo es Roberto, luego de ahí pasa a entender que estos objetos que lo rodeaban eran Roberto también, y ahí pasa después justo a comenzar a diferenciar a Roberto de esos objetos, ¿no? Ahí se dirigen sus interpretaciones. La siguiente fase, ¿no?, menciona que es el estadio de la construcción oral. Dice, tiene 4 años, entonces Roberto debía hacer una simbiosis con una madre femenina, dice ella. Bueno, yo no sé si necesariamente con una madre femenina, eso está en una cuestión como bastante debatible, pero bueno, debía hacer una especie de simbiosis con algo más, con una parte, ¿no? El problema era llegar a recibir alimento sin que esto acarreara su castración, ¿no? Sentado en mis rodillas, dice, Roberto comía. Después tomaba mi anillo y mi reloj y se los ponía. O bien tomaba el lápiz de mi bata y lo rompía con sus dientes. Entonces se lo interpreté. Esta identificación con una madre fálica castradora quedó desde ese momento en el plano del pasado. Se acompañó de una agresividad
reactiva cuyas motivaciones evolucionaron, ya no rompía la mina de lápiz, sino para castigarse por esta agresividad. Más adelante pudo beber la leche del biberón en mis brazos. Pero él mismo sostenía el biberón. Solo más tarde pudo soportar que yo sostuviera el biberón. Entonces, justo pasa de yo mismo me alimento, yo soy quien me da ese alimento, a alguien más alimentarlo, ¿no? Hacerse alimentar, hacerse justamente comer, ¿no? Vamos a decirlo así. Y ahí es donde como podríamos comenzar a ver cómo empieza a diferenciar ahora. Primero la integra, si lo piensan, ¿no? Primero integra al analista, la hace el lobo, y ahora la siguiente fase será separarse un poquito ahí, entre comillas, ¿no? Dice, intentó primero compartiendo conmigo, diferenciarse de mí. Me daba de comer mientras decía, palpándose, o sea, hacía esto, ¿no? Roberto. Luego me palpaba a mí y decía, no Roberto. Entonces, era Lefort, ¿no? Era un no Roberto y él era Roberto. Roberto era ahora capaz de recibir y capaz de dar. Me dio sus heces sin temor de ser castrado por ese don. Llegamos entonces a un nivel de tratamiento que puede resumirse así. El contenido de su cuerpo ya no es destructor, malo. Roberto es capaz de expresar su agresividad haciendo pipí de pie y sin que la existencia e integridad del continente, es decir, del cuerpo, sean cuestionadas, ¿no? Ya no se desintegraba por dejar sus heces o por orinar. El cuadro clínico cambió, las perturbaciones motoras han desaparecido, se vuelve amistoso con los otros niños, a menudo protector de los más pequeños, se puede empezar a integrar en las actividades grupales y solo el lenguaje permanece rudimentario, ¿no? Roberto nunca estructura frases todavía, solo emplea las palabras como esenciales. Después se fue de vacaciones Lefort. ¡Pum! Primer encuentro, digámoslo así, negativo. Ahí Lefort nota que Roberto vuelve cuando la ve a armar una vez más escenas de este tipo, ¿no? Como que tiene una especie de retroceso en el proceso cuando la ve de nuevo, ¿no? Al día siguiente, dice, desbordado por su reacción psicológica, Roberto se expresaba en el plano somático. Diarrea profusa, vómito y más, ¿no? Se vaciaba completamente de su imagen pasada, dice ella. Solo mi permanencia podía constituir el enlace con una nueva imagen de sí mismo, como un nuevo nacimiento. En ese momento adquirió una nueva imagen de sí mismo, ¿no? Lo vemos en sesión volver a poner escena de antiguos traumatismos que ignorábamos. Roberto bebe el biberón, pone la tetina en su oreja y rompe luego, con gran violencia, el biberón. Sin embargo, fue capaz de hacerlo sin que la integridad de su cuerpo sufriera por ello. Se separó de su símbolo del biberón. Ya se pudo separar ya esa parte del biberón. Y pudo expresarse a través de él en tanto objeto, ¿no? Entonces, ahora, si bien la agresión existe, puede expresarla rompiendo un objeto sin necesidad de volverlo a reparar, que era lo que hacía todo el tiempo Roberto, ¿no? Rompía algo, iba y de inmediato lo reparaba. ¿Por qué? Porque era la extensión de su propio cuerpo. Bueno, después justo se ausenta por un embarazo, Roberto vuelve a tener esta condición de nuevo, y ahí es donde la analista, dice ella, debió confrontarlo con la realidad. Y fue llevarle a su hija, ¿no? Su esposo, cabe resaltar, toma el tratamiento de Roberto en lugar de Lefort. Y bueno, vuelven ciertos cuadros clínicos que ya había anteriormente del tratamiento. Y después lo que hace Lefort para ponerlo o confrontarlo, como dice ella, con la realidad, es traerle a su hija para ver que no se había comido a su hija, ¿no? Es decir, como ella estaba embarazada, Roberto, según Lefort, tenía la fantasía de que iba a devorar a su hija y después lo iba a devorar a él, ¿no? Entonces lo que hace Lefort es traer a su hija, presentarle a su hija, y Roberto nota que no es la fantasía que él pensaba no era correcta, ¿no? Al menos desde el punto de vista de Lefort. Bien, ahora, dice algo importante.
Como decía ayer, menciona Lefort, tuve la impresión de que este niño había caído bajo el efecto de lo real. Que al comienzo no había en él función simbólica alguna, y menos aún función imaginaria. Cosa que está interesante y que vamos a hablar justamente en la clase del seminario 1 que vamos a tener este fin de semana. Si te interesa ser parte de este seminario y bueno, tener este tipo de actividades, puedes suscribirte a Patreon para no perderte ninguno de los contenidos especiales que tenemos. Además de contar con supervisiones y grupos de estudio. Así que y grupos también de supervisión, perdón. Así que bueno, suscríbete a Patreon, no te quedes fuera. Fue un placer para mí regresar y esta vez con un caso clínico que nos comparte Lefort, una analista francesa, dentro del seminario 1. Si quieres saber un poco más de lo que dije al final, bueno, ahí mismo vamos a estar esclareciendo esa parte. Espero que les haya gustado. Este año tendremos y seguiremos teniendo videos en el canal, así que no te quedes fuera. Suscríbete a las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. Y ahora sí, sin más, pues les recuerdo que como todos los años, nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.